Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios ha sido tan bueno, ¿verdad? Pero no solo en este evento, sino a lo largo de toda nuestra vida en Él. Bien, vamos a continuar con la segunda parte. Ayer comencé con este tema de cómo enseñar la palabra de Dios a los adolescentes o cómo trabajar con los adolescentes. Y quiero dar un muy breve repaso de lo que vimos ayer. Ayer vimos unas definiciones muy básicas, muy sencillas de lo que es la adolescencia. Y aprendimos algunos aspectos de por qué trabajar con los adolescentes aquí en la iglesia cristiana. Hablamos de que nosotros debemos entender lo que esta generación está enfrentando y lo que va a enfrentar en estos últimos tiempos, de cómo nuestros adolescentes están en medio de una generación maligna y perversa, que esta generación está enfrentando una crisis de identidad, de valores, una crisis familiar, económica, social, etcétera. Y otro de los principios que estuve subrayando varias veces es que tenemos que caminar al paso de Dios como congregación. Nosotros debemos de saber discernir en qué tiempo, en qué proceso, en qué etapa nos encontramos. Y para esto yo leí ayer con ustedes Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo les explicaba que debemos discernir cuándo es tiempo de esperar, cuándo es tiempo de correr, cuándo es tiempo de volar y cuándo es tiempo de caminar. Es decir, necesitamos ser cuidadosos en ir al paso de Dios, en ser guiados por el Espíritu Santo, y también los que Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de enseñar a los adolescentes, debemos recordar que no somos los padres nosotros. Y cada papá que está aquí, cada mamá debe de recordar que esta labor de educar y afirmar los conocimientos en la vida de un adolescente le corresponde en primer lugar a los padres. Pero nosotros como ministros de Dios debemos hacer nuestra labor en base a lo que dice la palabra de Dios, y el Señor hará su obra por medio de su Espíritu Santo. Vimos también entonces lo que los adolescentes en verdad necesitan, y necesitan ¿de qué? De Cristo. Todo tiene que ser cristocéntrico, todo debe de ser bíblico. Y comenzamos ayer a ver si estamos edificando en la carne o en el espíritu. Romanos 8:5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, aprendimos que nosotros no somos un club social o de entretenimiento, somos la iglesia de Cristo. Y debemos formar discípulos. Cuando estemos trabajando con adolescentes, debemos formar discípulos de Cristo. Debemos prepararlos con toda seriedad, con toda responsabilidad para lo que ellos van a enfrentar. Porque como ya te dije, estamos en los últimos tiempos y ellos van a seguir enfrentando un nivel de maldad que ninguna otra generación ha enfrentado. Estamos preparándoles para Cristo, para que sean discípulos verdaderos. Bien, el título de la enseñanza del día de hoy, que es la segunda parte de este tema, es Jesús, nuestro ejemplo en todo. Jesús, nuestro ejemplo en todo. Y voy a pedirle, si es tan amable, que vayamos a Lucas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 41 al 52. ¿Estamos ahí? Lucas 2, 41 al 52. Dice así, y voy a ir haciendo pausas entre un versículo y otro. Iban sus padres
todos los días a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años dice aquí? Ok, ¿de quién está hablando? De Jesús, lo tenemos claro, ¿no? Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Yo quiero resaltar aquí algo, dos cosas. La primera, no vayamos a pensar que era porque los papás de Jesús fueron descuidados con él. Más bien, creo que ellos supieron darle a Jesús la libertad de relacionarse. Aquí vemos a un Jesús de ¿cuántos años? 12 años. ¿Con qué es lo que más tiene problema un adolescente? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? A ver. ¿No te ha dicho tu hijo a veces, es que no quiero ir a la reunión porque no conozco a nadie? ¿Cuántos de sus hijos les han dicho eso? Yo les digo, pues ¿cómo vas a conocer a alguien si no vas a la reunión? ¿Verdad? Aquí vemos a un Jesús tan libre de relacionarse. Un Jesús que seguramente además era confiable para sus padres. Porque si lo dejaban estar entre sus parientes y los conocidos era porque sabían cómo Jesús se iba a comportar, ¿no? Digo, eso no lo dice así específicamente la Escritura, pero pues está implícito, podemos entenderlo, ¿no? A través de lo que acabamos de leer. Vemos entonces un Jesús que se sabe relacionar y que los padres estaban tranquilos y que la razón por la que no se dieron cuenta seguramente es porque ellos iban tan confiados que Jesús estaba con sus primos o con sus tíos, ¿verdad? O con los conocidos ahí de toda la compañía que habían ido a esta fiesta en Jerusalén. Y bien, vamos a continuar leyendo. Versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿En dónde le hallaron? Ok. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿En dónde estaba Jesús? Entonces, ¿por qué a veces creemos que un adolescente pues no va a querer estar, por ejemplo, en este tiempo, pues en el lugar donde nos congregamos como iglesia? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Usted está de acuerdo en eso, no? ¿De dónde sale esa idea? Yo creo que un adolescente que está bien fundamentado en la palabra de Dios va a querer estar ahí. Y a veces, disculpe lo que voy a decir, ¿no? Y los que se van a dedicar o se dedican a enseñar a adolescentes, a veces cuando ven que sus hijos ya tienen un compromiso tan fuerte con Dios y que están participando en distintas áreas sirviendo a Dios, en lugar de alegrarse y de respaldarlos, llegan a un punto de, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? ¿Verdad? ¿Y para qué vas tanto a hacer esto y aquello? Y suena como muy contradictorio, ¿no? Pero qué tremendo cuando vienen y pues mi hijo no quiere saber nada de Dios, mi hijo no quiere venir conmigo, mi hijo no quiere. Entonces, ¿quién los entiende? Hola. Mire, estamos viendo aquí a Jesús sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Nosotros como ministros en esta área, trabajando con adolescentes, debemos de, con sabiduría, enseñarles a ellos a escuchar la palabra de Dios con respeto, con atención. ¿Sí? Y eso lo tenemos que enseñar nosotros. Ahorita en las escuelas es como muy común que está el maestro dando la clase y suena el celular y contestan el celular, ¿sí o no? ¿Verdad? Y quien sea y a la hora que sea. O sea, como que no, ya no hay un respeto a muchas cosas.
Pero nosotros debemos, con sabiduría, no con sermonazos, me estoy explicando, con sabiduría enseñarles a ellos que estamos hablando de parte de Dios, que esto es la palabra de Dios, que cuando nos paramos nosotros enfrente y hemos preparado lo que estamos hablando, pues es Dios hablando a través de personas, y ellos deben de respetar lo que Dios está diciendo y ser respetuosos con la presencia de Dios y escuchar lo que Dios quiere hablarles. Aquí vemos a un Jesús que tenía muy claro esto. Él es nuestro ejemplo en todo, así se llama esta enseñanza. Qué tremendo, no es ninguna casualidad que nuestro Dios permitiera que este texto estuviera justo ahí en los evangelios. Un Jesús de 12 años. Estaba ahí sentado, no con cualquier persona, en medio de los doctores de la ley, y les estaba oyendo. Y estaba además preguntándoles. Y todos los que le oían, dice aquí, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A veces este texto como que lo entienden mal algunos y se maravillan de las actitudes de sus hijos, ¿no? De sus respuestas, pero por lo negativas que son. Y debería de ser al revés. Adolescentes que en verdad tienen a Cristo como el centro de su vida, que son discípulos de Cristo. Adolescentes que están siendo llenos del conocimiento de Dios por una exposición correcta de la doctrina, de la palabra de Dios. Ellos deben de dar respuestas. Le repito, no como los adultos, ¿no? En el sentido de quizás maneras de hablar o algunas otras cosas, pero sí respuestas correctas, de servir a Dios, de consagrarse. Y se maravillaban además de su inteligencia. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo? Es decir, en verdad necesitamos trabajar. Si tú tienes un hijo adolescente, es tu responsabilidad instruirle con la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6 dice eso. Ahora, yo quiero decirle algo aquí. Porque bueno, aquí estaba en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, preguntándoles. Pues hace unos meses, me di cuenta de al menos dos posturas que en algunas iglesias tienen. Al menos de estas dos, pueden ser más, pero se las quiero compartir. La primera es que algunos piensan que precisamente, por ejemplo, por lo de la sinagoga, aquí estamos viendo a Jesús que estaba en el templo, pero algunos piensan que bueno, como por la sinagoga y todo eso, pues que no debería de haber una reunión especial de adolescentes, que los adolescentes deben estar con los adultos. Y yo le voy a decir lo que yo pienso, ¿ok? No estoy estableciendo ninguna doctrina, solo le voy a dar mi punto de vista, ¿ok? ¿Me lo permiten? Gracias. En esto de que algunos piensan que no debe de haber una reunión especial para ellos, yo creo que mientras más podamos cubrir de una manera especializada las distintas áreas de una congregación, será mucho mejor. ¿Me explico? Qué riqueza, qué bueno poder atender de una manera especial a las mujeres, qué bueno atender de una manera especial a los varones, a los matrimonios, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los solteros adultos también. Y algunos ahí, amén, sí. A los solos también, ¿no? Que por cierto me gusta mucho la manera como Dios ha guiado a Vicky aquí con las mujeres, porque es reunión de mujeres, no de mujeres casadas, es reunión de mujeres, y hay adolescentes y hay jóvenes y jóvenes adultas, ¿verdad? Y mujeres solas por lo que sea, o viudas, y reunión de mujeres, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero mire, mientras más podamos instruir en la palabra de Dios, será mejor. Debemos discipular para Cristo. Entonces, también le voy a decir, parte de esto,
O sea, sí tiene una verdad en el sentido de que el adolescente debe ser expuesto a una convivencia correcta, espiritual, sana con personas adultas. Porque finalmente si solo los dejamos en la etapa de pues con sus compañeritos, ¿verdad? Pues llega un momento que qué tanto van a poder influirse unos a otros. Ahora pienso de las dos maneras. Yo sí creo en lo personal y agradezco a Dios por lo que Dios en esta congregación ha establecido. No estoy diciendo que en todas debe ser así. Es más, no todas están en el mismo proceso. Eso se los dije ayer, lo dije al inicio y otra vez lo vuelvo a decir. Pareció trabalenguas, ¿verdad? Que dije, que digo, que voy a decir. Tenemos que ir al paso de Dios. Y si no es el tiempo, no se adelanten. Porque aquí viene la segunda postura con la que me he encontrado. Que algunos en este tipo de eventos, y qué bueno, porque a eso venimos, a aprender, a recibir, entendemos la responsabilidad, los que servimos aquí en Casa de Oración Matriz, ¿verdad? Por así decirlo, Casa de Oración Guadalajara, cómo debemos reproducir ministerios, no solo localmente, sino para suplir la necesidad en otras congregaciones. Pero eso no significa que deben ser una copia exactita de lo que está aquí en la congregación. ¿Me estoy explicando? Y sí debemos imitar lo bueno, y sí debes de estar en esa búsqueda de hacer lo que Dios te está guiando a hacer. Entonces me he topado en esta segunda postura con que a algunos les urge hacer una reunión con los adolescentes, pero no tanto por atenderlos, sino porque bueno, así lo hacen en casa de oración, y bueno, porque no los aguantamos aquí en la reunión general. Por eso no está correcto. Porque además ahí es la labor de los padres, que deben de saber instruir a sus hijos para que estén en la reunión general y para decirle: hijo, pon atención, mira, hijo. Pero ¿qué sucede? Que a veces la relación familiar es tan mala, los conceptos son tan religiosos y tan equivocados, que a veces vienen peleándose desde que se levantaron y peleándose en el carro, ¿verdad? Y entra aquí la familia Telerín, y entonces están ahí en la adoración, y el papá que venía siendo muy severo con los hijos y con la esposa y levantando la voz, y la esposa también, entran y se transforman en la reunión, ¿no? Y de pronto en la adoración. Ahora yo no estoy queriéndome burlar o mofar, no es mi intención. Pero ¿qué sucede? Que los hijos tienen que ver una realidad de nuestro cristianismo en la casa. Lo mismo que tienen que ver una realidad del cristianismo de la persona que se para enfrente a enseñarles de parte de Dios. Y pues no, el adolescente va a decir: nos veníamos peleando, me estabas diciendo unas cosas horribles, papá. Y luego típico que el golpe, ¿no? El mazapanazo acá en la cabeza. Se rieron, o sea, ¿qué es una práctica o qué? Entonces, hasta con ruidito, ¿verdad? Levanta las manos, adora a Dios, o no te voy a dejar ir a comer a donde me habías dicho. No son maneras. Sí, pero no me voy a detener en ese punto. Esta no es enseñanza para papás, ¿verdad? Es principalmente, bueno, que sí, pero principalmente para los que o están sirviendo o van a servir enseñando a los adolescentes la palabra de Dios. Entonces, ¿saben qué? Están estas dos posturas. De pronto, ¿quién piensa? No tiene que haber una reunión especial. Ya te lo dije, yo creo que mientras más especializada, específica sea la enseñanza, no solo con adolescentes, sino en todas las áreas de la iglesia, cuanto más estaremos preparando a la iglesia de Cristo, ¿no? Y también saber ayudarles a los adolescentes a convivir entre ellos, pero a convivir con adultos, porque finalmente esta es una etapa de la niñez, es todo este proceso hasta llegar a la etapa de adultos, ¿sí o no? Bueno, tienen que haber adultos consagrados. Y aquí también, en una opinión muy personal, quiero decirle algo. Creo que debe ser una persona adulta y también madura en el Señor la que debe de estar al frente, ya sea una persona o un matrimonio, ¿verdad? La que debe estar al frente de un ministerio de adolescentes, no un neófito.
Y a veces, le repito, hay quienes piensan, pues son adolescentes, hombre. No, pues por eso, porque son adolescentes, porque es determinante lo que suceda en esa etapa. Tenemos que preparar bien a la persona que esté ahí. Tenemos que dejar que sea Dios. En la segunda postura que le dije que me he encontrado es que de pronto dicen, vamos a hacer la reunión de adolescentes y pues este hermano o esta hermana está bien dispuesta, pues órale, usted nos ayuda, hermano. No, pues que sí. Y al rato ya no solamente pues van a cosechar lo que ya venían los muchachos arrastrando, sino problemas más grandes por poner a una persona que no era la que Dios estaba llamando. Tiene que ser Dios que llame a las personas a servir en cada área de la iglesia. No es con acomedidos que va a funcionar la cosa. Hay gente muy linda y muy servicial que seguramente tendrá otro tipo de dones de servicio, pero tiene que ser alguien llamado por Dios, alguien que Dios le haya dado una visión específica y que esa visión esté sujeta a la visión de los pastores principales, a lo que Dios les ha dado a ellos, porque estamos trabajando en equipo. Y mis amados, quiero decirles, de verdad esto arde en mi corazón y hasta mis huesos. Nuestra responsabilidad es muy alta, porque de nosotros depende, si así podría decirse, no somos nosotros, es Dios el que hace la obra. Pero de la manera como nosotros hagamos ese trabajo sirviendo a Dios, en eso se va a convertir la siguiente generación de esta y de cualquier otra congregación. Estamos formando generaciones. Lo mismo los maestros de los niños. Entonces, mire, con esto que le comenté, solo quiero decirle nuevamente, qué bueno si se puede tener esa atención. Quizás en algunas congregaciones, pues la logística va a ser diferente. Quizás están todos en la reunión general, los hijos con los padres, y tendrán una reunión adicional en otro día, en una tarde, con todos los adolescentes. Bueno, aquí en Casa de Oración con nosotros es diferente la guianza de Dios. El grupo de adolescentes es considerablemente numeroso. Y Dios ha guiado así desde hace varios años, antes de que también a mí se me diera el privilegio y la responsabilidad de servir a Dios con ellos, con los adolescentes. Pero es una guianza de Dios. Y aquí es diferente. Aquí llegan, están todos en la alabanza y en la adoración, y en la predicación, bueno, los adolescentes pasan al auditorio menor. En el mismo horario que se está predicando aquí, bueno, su servidora está predicando con ellos. Vamos a continuar leyendo aquí en Lucas. Yo solamente quería hablar de estas dos posturas que he encontrado y que me llaman mucho la atención, y me parecía conveniente comentarlas con ustedes. Vamos al versículo 48, por favor. Aquí ya llegan sus padres. Y dice que cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Quiero decir algo aquí. ¿Se da cuenta que un Jesús de 12 años tenía muy claro quién era su padre? Por encima de sus padres terrenales. Tenía muy claro el llamado de Dios Padre para él. Porque les dice: ¿qué no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Papá, mamá, ¿qué no saben lo que es mi llamado? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Saben? A veces algunos piensan que un adolescente, no, pues ahorita ¿qué va a entender de esas cosas? No, discúlpame, ahorita es el momento que ellos lo tienen que entender. Es nuestra responsabilidad, en primer lugar de los padres, en segundo lugar de nosotros, los ministros, los siervos de Dios que estamos ahí enseñando con ellos. Yo creo firmemente que un adolescente puede conocer parte o mucho de su llamado desde esa edad, porque a mí me sucedió, porque tengo otros de mis amigos que desde adolescentes también Dios les habló.
A mí Dios desde adolescente me habló en qué áreas yo le iba a servir. Y no sabe cómo eso afirmó mi vida, porque yo conocí al Señor, yo me convertí al evangelio de adolescente a los 16 años. Y no sabe la seguridad que eso me dio, la firmeza para enfrentar lo que tuviera que enfrentar y mantenerme así contra la corriente. Por la gracia de Dios jamás me he ido al mundo ni me he apartado de sus caminos, jamás, por la gracia de Dios. Porque Dios, desde que yo era adolescente, es mi todo. Y para mí no hay nada ni hay nadie más importante en mi vida que el Señor. Y esa es mi realidad desde los 16 años. Por eso creo firmemente que Dios sí puede hacer eso. Y no solamente lo hizo conmigo. Ya lo he visto también con muchos de los adolescentes que hemos estado trabajando con ellos desde hace 7 años. Recibir llamado de Dios, empezar a discernir por la enseñanza bíblica cuáles son los dones que Dios les está dando y empezarlos a impulsar en los dones que ellos tienen de parte de Dios. Ese es el momento. Se da cuenta de la labor tan ardua, tan seria, tan trascendente que tenemos nosotros al estar ministrando con adolescentes. Se da cuenta. Padres se dan cuenta de la labor tan grande que tienen con sus hijos adolescentes. Algunos me han dicho con lágrimas en los ojos: pero es que ya le enseñé 12 años. ¿Por qué está pasando esto? Parece que no le hubiera enseñado nada. Yo les digo: mire, usted tiene que entender algo. Es la segunda etapa de la vida. Y este es el momento en el que usted tiene que tener mucha más fuerza que todos estos primeros 12 años para afirmar y establecer lo que se le ha pasado enseñándole. Porque es el momento en que todo eso se puede echar a perder o todo eso se afirma. Padres, maestros de la palabra que trabajamos con adolescentes, nuestra labor es muy ardua y no podemos distraernos al respecto. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces aquí vemos a un Jesús que les dice a sus padres tan seguro: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y hay quienes se atreven a decirle a sus hijos: ¿llamado tú? Sí. Yo te digo otra vez lo que te dije ayer. Dios no está viendo la edad. Dios que mira, ¿qué dice la palabra? Dios mira el corazón. Y a esa tierna edad Dios mira el corazón. Y desde los niños Dios mira el corazón. Y con los adultos Dios mira el corazón. Entonces yo estoy plenamente convencida de esto, porque lo viví y porque lo estoy viendo en muchos adolescentes, con una seguridad para caminar en el Señor, con un discernimiento espiritual, con un entendimiento claro de la palabra. Claro, esto no es de la noche a la mañana, también quiero decirles. Hay que fundamentar bien. A nosotros nos toca poner los cimientos, y los cimientos es un arduo trabajo, muy costoso. Y le digo algo: para que lo disfrute, no se ve. Pero de lo que está ahí, donde nadie ve, depende de lo que va a estar arriba. De eso depende lo que se puede edificar arriba. Jesús sabía su llamado desde temprana edad. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjese bien, aquí vemos a un Jesús que sí estaba muy seguro, que era muy sociable, que se relacionaba, porque no era temeroso de nada, ¿no? Porque digo, quedarse casi 3 días sin sus padres y estar tan tranquilo y estar en las cosas de Dios, wow, ¿sí o no? Pero este Jesús también estaba sujeto a sus padres. Primero voy a decirles algo, papás. ¿Cómo quieres enseñarle a tu hijo obediencia si tu ejemplo no es de obediencia total a la palabra de Dios? Ustedes se sorprenderían de escuchar los conflictos o las luchas que a veces el adolescente trae en el corazón. Porque a ver, ¿por qué mi papá me exige tanto esto o mi mamá esto? Pero ellos mira cómo se llevan, pero mira ellos lo que hacen, pero mira ellos cómo me hablan. ¿Cómo queremos enseñarles
o exigirles obediencia si nosotros no somos personas que en verdad estamos obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra? Pero es lo mismo para un ministro que está con los adolescentes. Ellos tienen que ver en nuestra vida que en verdad tenemos temor de Dios, que en verdad esta es nuestra regla de vida, que todas las normas que dirigen nuestra vida son tomadas de la palabra, que en verdad Cristo es el centro de nuestra vida. Ellos se dan cuenta. Hay un dicho, ¿verdad?, que seguramente usted lo ha escuchado: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. O grita más fuerte porque tus hechos no me dejan oír lo que tus palabras me dicen. Tiene que haber una congruencia, amados hermanos, obediencia. Y tenemos que ayudarle al adolescente a aprender obediencia. La desobediencia está en todo el paquete de maldad que traemos en la naturaleza caída. Es la tendencia natural del ser humano desobedecer, esconderse de Dios, apartarse de Dios. Tenemos que ayudarles a obedecer. Hay muchas maneras prácticas de hacerlo. Ahorita voy a hablar de algunos de esos aspectos. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo voy a repetir. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este texto bíblico es para mí el fundamento de cómo trabajo yo aquí con los adolescentes, porque mi ejemplo en todo es Jesús. Siempre recurro a la Escritura para fundamentar todo lo que estoy haciendo. Y no me malentienda, no es que usamos la Biblia para como que medio acomodarle y que esto parezca espiritual. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de una manera muy seria de fundamentar todo lo que hacemos en lo que Dios dice en su palabra, en los principios bíblicos. Entonces, para mí, este texto es el fundamento de la manera como yo aquí, su servidora, trabajo con los adolescentes. Porque nos muestra un Jesús adolescente en 4 áreas que él estaba creciendo. Son 4 áreas básicas. Antes de decírselas, quiero comentarle un poco de que esta palabra crecía significa impulsar hacia adelante, avanzar, crecer. Impulsar hacia adelante, avanzar, crecer, conducir. Jesús crecía, Jesús estaba siendo impulsado hacia adelante, Jesús estaba avanzando, Él estaba creciendo en estas 4 áreas. Nosotros, en las cosas prácticas que hacemos a la hora de trabajar con los adolescentes, debemos de ayudarles a crecer, debemos de impulsarlos hacia adelante, debemos de ayudarles a avanzar en la vida, a convertirse en adultos sólidos, bien fundamentados en Cristo la roca, en la palabra de Dios. Hay que impulsarlos hacia adelante y aquí entra todo, ¿no? En estas 4 áreas. Entonces Jesús crecía, Jesús estaba siendo impulsado hacia adelante, Jesús estaba avanzando, Jesús estaba siendo conducido en estas 4 áreas. Dice aquí que Él crecía en sabiduría, 1, en estatura, 2, en gracia para con Dios, 3, y en gracia para con los hombres, 4. Básicamente, entonces, el adolescente necesita crecer en 4 áreas. Número 1, o inciso A, como usted quiera ponerle, intelectual. ¿Qué es la sabiduría? Le voy a decir una definición muy sencilla, muy práctica. Sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento adquirido. Sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento adquirido. Dice la Escritura que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no?
Y no se trata de tener tanto conocimiento, pero no vivir ese conocimiento muestra una total falta de sabiduría, porque la sabiduría de Dios nos hace aplicar lo que estamos aprendiendo de la palabra a nuestra manera de vivir. De eso se trata, no de ser tan solamente oidores olvidadizos, ¿no? Hay que vivir la palabra de Dios, hay que obedecer la palabra de Dios. Entonces, sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento adquirido. Consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace. Se lo repito. Consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen vivir, una vida agradable delante de Dios. Le añado. Se lo leo completo, ¿ya lo tienen? Es la habilidad de aplicar el conocimiento adquirido. Consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen vivir. Esta palabra sabiduría, Sofía, ¿verdad?, nos habla de conocimiento en lo espiritual en primer lugar, pero también de conocimientos en lo natural, que un adolescente debe de saber aplicar en su vida futura. Qué importante que los padres les impulsen a estudiar. Hijo, lo necesitas. Hay que enseñarles a estudiar. El día de mañana, si su hijo tiene un llamado de pastor, de maestro, de lo que Dios quiera hacer con la vida de su hijo, y no aprende disciplinadamente a estudiar, ¿usted cree que va a poder realmente desempeñar ese llamado? Contésteme, ¿sí o no? No, yo les insisto a los adolescentes, les digo, estudien, prepárense, no sean flojos, porque Proverbios habla mucho de eso, de lo que le pasa a los perezosos, ¿verdad? Que desean y nada alcanzan. Hay que impulsarlos hacia adelante. Prepárate en lo que más puedas. Esta es la etapa de prepararse. No es la etapa para estar teniendo novio o novia, ni que tú le digas a tus hijos, bueno, como tienes una buena conducta, un buen comportamiento, pues sí te voy a dar permiso de que empieces con este noviazgo. No, es la etapa de prepararlos para la vida en todas las áreas. Janet, pero es que los recursos que tenemos no son tantos como para meterlos a clases de esto y clases de aquello. No importa. En ese sentido, ¿sabes? Dios siempre proveerá. Y hay lugares donde tú puedes hacer que tus hijos se capaciten y sean instruidos en muchas cosas. Mire, yo le voy a decir algo, que agradezco a Dios por la vida de mis padres. Así como pasamos mucho dolor y Dios me ha sanado, pero también hay cosas buenas que agradezco mucho. La disciplina que ellos tuvieron conmigo desde niños, ¿verdad? Un padre que siempre estuvo haciendo las tareas todos los días conmigo. Todos los días mi padre se sentaba a hacer las tareas conmigo y no me dejaba hacer algo mal hecho. Todo tenía que ser excelente. Pero también ellos tuvieron el cuidado de meternos a clases de muchas cosas. Estuve en ballet, en danza contemporánea, en danza folclórica, en natación, en pintura, en bordado, en tejido. Muchas cosas que mis padres querían impulsar a mis hermanos y a mí. En idiomas. ¿Sabe qué? Impulse a sus hijos a prepararse. Pero no me malentienda, no me estoy yendo por el lado solo natural. Si su hijo no está lleno de la palabra de Dios, de nada va a servir tanto conocimiento en la vida. Al contrario, este es el principal conocimiento que tenemos que darle, lo que Dios dice en su palabra. Amén. Pero ¿sabe qué? Ayúdele a que él adquiera conocimientos que después los sepa aplicar con habilidad en su vida diaria. Qué bueno que aprendan a algo de electricidad y de plomería y de todo eso. ¿Se necesita en una casa, sí o no? Claro que sí. Qué bueno que sus hijas aprendan a cocinar, a planchar y a todo lo que se necesita para la vida práctica. Entonces, aquí vemos a un Jesús que crecía en sabiduría, en conocimiento de Dios, pero también en conocimientos en lo natural. Él fue, ¿qué? Dígame, carpintero. ¿Quién le enseñó eso? Su papá. Claro que sí. Ayúdeles a que aprendan cosas prácticas, a que tengan oficios también, que se preparen en la vida, que estudien.
Ayúdele a crecer en conocimientos generales, pase tiempo con sus hijos. Eso no es la labor de nosotros los ministros aquí. Son sus hijos, hermano o hermana. Y nosotros les amamos. Al menos yo le puedo decir que el amor que Dios ha puesto en mi corazón pareciera como si de verdad sus hermosos hijos fueran mis hijos. Pero yo estoy bien ubicada en la realidad. No son mis hijos, son sus hijos. Aunque les amo así. Debes impulsar a los adolescentes a prepararse para Dios en todas las áreas, en la música, en el canto, ¿verdad? En cosas prácticas que se necesitan. Mire, yo le doy tantas gracias a Dios por uno de los ministerios de ayuda, que en todos estos eventos, como yo estoy tan concentrada en dirigir la alabanza y predicar y haz esto y haz aquello, ¿verdad? Y luego tenemos, terminando este evento, un evento para los jóvenes. Entonces yo le doy gracias a Dios por la gente que linda, que viene y sirve, ¿verdad? Y una joven que nos maquilla, que nos peina. Digo, ay, gracias, Señor, qué descanso me trae esta hermana. Y le digo, muchas gracias por tu servicio a Dios, me bendices tanto. Porque yo puedo, mientras ella me está arreglando, yo puedo estar dando instrucciones a mis colaboradores de un montón de cosas, ¿no? Áreas prácticas que sí se necesitan en el ministerio, ¿verdad? Bueno, así le diría muchas más. Entonces vamos a impulsarlos, vamos a ayudarles a avanzar hacia adelante en las distintas áreas de servicio, áreas prácticas de servicio y en los dones que Dios está depositando en sus hijos. Segunda área, en estatura, es el área física, no podemos dejarla de lado. Esta área habla de madurez en años y en tamaño. Aunque algunos maduramos en años, pero ya de tamaño nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero es madurez en años o tamaño. Pero esto habla del área física. Hay que ayudarles también en esa área, hay que ayudarles a madurar. Mire, cosas muy prácticas. De verdad, a veces es un poco cansado para los papás. Hijo, lávate los dientes. Hijo, peínate. Hijo, lávate la cara. Hija, ponle talquito a tus zapatos, ¿verdad? Mi hijo, plancha tu ropa. Algunos a veces llegan al grupo de alabanza y con la camisa así toda arrugada. Le digo, oye, que la planchas y que te la pones, ¿verdad? Sí, la planché. Digo, ¿con la plancha apagada o qué? No. Pero bueno, en lo físico hay que enseñarles. Y miren, hay áreas que algunos por lo que vivimos, y no lo digo como algo bueno, me da hasta pena decirle, pero Dios ha tenido que tratar conmigo y enseñarme a cuidar mi cuerpo. La verdad, porque pues como nosotros estábamos solos, de hecho, bueno, yo me encargaba, como mi mami tenía que trabajar todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues yo me encargaba de la casa y de mi hermano y pues sí comíamos juntos y gracias a Dios eso no se descuidaba, pero el desayuno, ¿verdad? Y a veces el horario de la cena, y yo me malpasaba mucho en no desayunar y todavía hace algunos añitos seguía cometiendo ese error porque me acostumbré así y está mal. Y créanme que estoy cuidando y cambiando en eso y tomando vitaminas y cuidando mi cuerpo porque yo quiero servir muchos más años a Dios con fuerza. Pero qué bueno que usted le enseña a su hijo desde ahorita a cuidar su cuerpo, a que se alimente bien, no, a que no le deje que tome refresco todos los días y comida chatarra, ¿verdad? Y no que de pronto no se pueda comer unas papitas así bien ricas, ¿verdad? Con chilito y chamoy y limón y uno está una coca bien fría, ¿verdad? ¡Gol! No se crean. No, pero no debe ser un estilo de vida. Aunque su desayuno no sea pato al orange, ¿verdad? O sea, un gansito con una Fanta. Eso habla de lo interno, de que estén bien alimentados, de que cuiden sus horarios, de dormir, tantas cosas en lo físico que tenemos que ayudarle al adolescente a balancear. Muchas veces ustedes no se dan cuenta. Y voy a decirles algo, hay una aplicación en el iPhone o en algunos celulares, los smartphones, que se llama WhatsApp y
Ahí uno puede ver cuándo fue la última hora que una persona estuvo usándolo. Y aquí mis colaboradores ni saben, ¿verdad? Porque como los tengo ahí registrados y yo no había descubierto eso, un día dije, a ver, y ahí los ando viendo y muchos a las 12, 1 de la mañana. Yo dije, ¿qué tiene que hacer con el WhatsApp un joven, una señorita esas horas? Ya deberían estar dormidos, ¿no? Digo, porque si tienen tanta fuerza, pues hay que decirle a los papás que los pongan a hacer todo el quehacer en la noche, así se quedan cansados y ya se duermen, ¿no? Y los chavos acá, voy a cambiar mi número de celular. Lo volvemos a conseguir. No se crean. Mire, no le estoy diciendo que gobierne así la vida de su hijo, enséñele. Debemos tener un orden. Mientras más disciplinados seamos, créame, podremos servir a Dios mucho mejor. En estatura, actividades físicas. Es válido, es necesario también que usted haga ciertas actividades con los adolescentes. Ya estoy hablando de lo práctico aquí. Vemos a Jesús, por ejemplo, usted lea los evangelios y lo va a ver caminando con sus discípulos. Él caminaba muchísimo. Por cierto, nosotros que trabajamos con adolescentes, le animo, tenemos que tener buena condición física, que ellos nos sigan el paso a nosotros, no nosotros, ahorita les alcanzo, tengo un dolor aquí, ¿verdad? Y mandas a los más chavos de tus colaboradores, yo vigilo atrás, tú córrele. ¿Te acuerdas, Vicky, de aquella excursión que hicimos que dizque era media hora y fueron como 2 horas y media? ¿Y sabe qué? Algunos iban así, de mis colaboradores adultos iban, yo acá los espero, Janet, ¿verdad? Tenemos que tener buena condición física también nosotros. Y hay actividades muy, muy buenas, sanas, que usted puede hacer con ellos y que además con sabiduría les enseñe principios bíblicos. Vemos a un Jesús que se levantaba de madrugada a orar. Vemos a un Jesús viajando de un lugar a otro predicando el evangelio. ¿Y de qué manera, qué resistencia física tenía Jesús? ¿Se había dado cuenta de eso? Yo quiero aclararle algo aquí. En esta área física necesitan tener actividades los adolescentes, pero no se trata de entrar a un activismo, de hacer y hacer y hacer y hacer cosas nada más. No, tiene que ser con sabiduría, ¿no? Qué bueno también tener de vez en cuando actividades deportivas donde les enseñemos a relacionarse bien entre ellos, pero que les podamos impartir principios de la palabra de Dios muy prácticos. Mira, hay una actividad que nosotros a veces hemos hecho, o muchas veces, al menos 1 por año, en algunas de las veladas o salidas o campamentos, que se llama rally, ¿verdad? No sé si esa palabra tenga algún otro concepto en otras partes, ¿no? Además de los carros. Pero, ¿a qué le llamamos rally? Bueno, hacemos una serie de actividades en secuencia, precisamente, y les llamamos bases, ¿no? Y ponemos una enseñanza de la palabra de Dios ahí, que con actividades prácticas ellos la aprendan, el principio bíblico se les quede jugando. Hay uno que me acuerdo tanto en un rally, es la primera vez que hicimos un rally nocturno y fue en un lugar que fuimos de campamento y estaba muy seguro el lugar. O sea, uno tiene que cuidar todos esos aspectos, se lo digo de verdad. Yo al menos, y con un pequeño equipo de colaboradores, probamos todo, hacemos todo. Yo me aseguro de que no hay un solo riesgo para los adolescentes. Es una joya cada uno de esos chavos. O sea, yo no puedo arriesgarme a que a una de sus joyas les pase algo. De verdad se los digo. Entonces, en esa actividad queríamos enseñarles a alabar a Dios en medio de las situaciones difíciles. Entonces, fíjense, nada más para enseñarles este principio, todo lo que hicimos, Esta base tenía que ver con que ellos tenían que leer un salmo que les pusimos ahí y tenían que inventarse en ese momento en equipo una canción. Pero lo basamos en cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado y él empezó a cantar, y usted sabe todo lo que pasó en esa ocasión.
Entonces les estábamos enseñando ese principio. Entonces los metíamos a una cárcel que hicimos de madera. En medio había un globo gigantesco lleno de harina, ¿verdad? Que si ellos no terminaban a tiempo, pues iba a explotar y ¡puf! Así, porque también lo hicimos divertido. Pero les voy a decir que mientras que estábamos moviendo ahí la cárcel, bueno, yo no, unos de mis colaboradores, y diciéndoles cosas por fuera, ellos tenían que concentrarse en medio de la situación adversa para hacer un canto para Dios. ¿Sabe qué? Queríamos enseñarles que en las situaciones difíciles, por más voces que ellos escuchen negativas, por más que el diablo esté queriendo decirle tu vida no vale, tu vida no sirve, ellos puedan ir a la palabra de Dios y comenzar a adorar al Señor y empezar a levantar un cántico nuevo y salir de esa condición y ver la liberación poderosa de Dios. Ay, Janet, no le exageres. No le exagero. Es que en maneras prácticas, creativas, podemos enseñarles principios bíblicos muy certeros. Y créanme que hay cosas que hemos hablado y hecho en esos rallies que los muchachos nos han impresionado. En uno de esos campamentos, en una de esas salidas, una noche Dios lo movió así y les dije, yo quiero que den testimonio. ¿Qué te habló Dios? Miren, acabamos llorando. Esos testimonios se convirtieron en una noche de adoración impresionante, de ver todo lo que Dios, más allá de lo que nosotros habíamos orado y entendido lo que hicimos, hizo en la vida de los muchachos, haciendo actividades prácticas. Es que no podemos desperdiciar ninguna oportunidad que estemos con ellos. Siempre debe ser Cristo el centro, acuérdese, siempre debe de haber principios bíblicos. Amén. No me puedo detener más en este punto, yo quisiera, pero hay más que decirle. Tercer área, en gracia para con Dios, es el área espiritual. Y esta palabra gracia, fíjese lo que significa. De una manera literal, figurada o espiritual, habla específicamente de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Habla de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Se da cuenta? Crecía en gracia. Él estaba siendo expuesto a esta influencia divina. ¿Cómo nosotros al trabajar con adolescentes debemos, no solo podemos, debemos de exponerlos a esta influencia divina? ¿Sabe qué? Número 1, la exposición de tus palabras alumbra. Su palabra es perfecta que convierte el alma. Debemos con seriedad, se lo repito, enseñarles la palabra de Dios. Igual o más intenso que con los adultos, porque el diablo allá afuera no se frena en lo que le dice a sus hijos. Esta influencia divina sobre el corazón que se va a ver reflejada en la vida de su hijo. Primero, la palabra. Segundo, hay que exponerlos a verdaderos tiempos de adoración profunda a Dios. Yo lo he comprobado, amados. Cuando en verdad hay un ministerio de alabanza que entiende lo que nos paramos a hacer aquí al frente, con santidad, con pureza, con responsabilidad, hacemos delante de Dios lo que tenemos que hacer. La presencia de Dios desciende y Él hace en el corazón de ellos lo que nosotros con muchas palabras no podríamos hacer. Hay que exponerlos a la palabra de Dios y hay que exponerlos a tiempos verdaderos, profundos de adoración al Señor, a tener comunión con Dios, que esa gracia de Dios crezca en ellos, que esa influencia de Dios en el corazón del adolescente se vea reflejada en la vida del adolescente. Es el favor de Dios, es la gracia. Él crecía en sabiduría. Usted en primer lugar se tiene que asegurar de enseñarle la palabra de Dios, pero el crecer en esta gracia tiene que ver en primer lugar ahora con estos adolescentes en que necesitan nacer de nuevo. No podemos tratar de cristianizar las obras de la carne. Ellos necesitan nacer de nuevo. No puedes estar discipulando si no estás seguro que han nacido de nuevo. No va a pasar nada ahí. No podemos cristianizar las obras de la carne. Y además de nacer de nuevo, ¿qué sigue? Tienen que ser discipulados. Palabra de Dios específica para ello. Hay que discipularlos.
¿Qué más necesitan? Constantemente aprender a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Ser expuestos constantemente a la palabra de Dios. ¿Qué más? Tener tiempos constantes de verdadera adoración a Dios. Por eso, si usted tiene un evento, jamás, escúcheme, debemos dejar de lado, número 1, la adoración a Dios. Número 2, su palabra. Jamás. El evento que sea, el centro es Cristo. No somos un club social, somos la iglesia, somos la novia de Cristo, esperamos su venida. Jamás en un evento que usted haga con adolescentes o con jóvenes o con quien lo haga, debe de faltar la predicación de la palabra y un tiempo verdadero de adorar al Señor. Procure que los cantos sean bíblicos. Cuidado con los cantos que cantamos. A veces creemos que porque está lento es adoración, y son cantos muchas veces almáticos, no bíblicos, que lo único que hacen es emocionar a la gente o decir, oh sí, pobrecito de mí, cuando lo que tenemos que hacer es exaltarlo a Él. Se trata de Jesús, es adoración, no cantos que emocionen a nadie. Y eso lo hablábamos ayer. No se trata de música. Fíjese en todos estos jovencitos que colaboran conmigo. O sea, no todo es música rockerote, no. Hemos buscado que ellos sean expuestos a tiempos profundos, verdaderos de adoración. Aquí está Vicky y ella sabe lo que pasó en ese primer campamento. Orábamos a Dios, ¿verdad, Vicky? Que Dios hiciera algo determinante. ¿Saben qué sucedió el primer día? Empezó un mover profético de adoración tan profundo, y es lo que marcó el rumbo del ministerio de adolescentes. Doy gracias a Dios por eso. Fueron 8 horas sin parar, y sus hijos no se salían de ahí, ¿verdad, Vicky? ¿Te acuerdas? Fue impresionante, canto tras canto tras canto. No nos dimos cuenta, los cocineros casi me infartan. Prepararon la comida, la volvieron a calentar y la volvieron a calentar. Nadie se salía. La presencia de Dios era tan gloriosa. Fueron 8 horas sin parar. Y al otro día volvió a suceder, pero fueron 6. Y muchos de los que están hoy aquí ministrando estuvieron en ese campamento. El primer campamento que Dios me dio la oportunidad de hacer. Cuidado con lo que cantamos, que entendamos de verdad lo que estamos haciendo. También los ministros de alabanza, debemos ayudarles a crecer en la oración. Aquí vienen actividades prácticas, veladas de oración, caminatas en la madrugada, pero de veras veladas de oración, no de cotorreo, no de juegos. En verdad, llevarles a buscar la presencia de Dios. Y si tienen un evento, a veces nosotros lo hemos hecho en algunos de las veladas o salidas que tenemos de campamento. ¿Saben qué? Nos levantamos muy temprano, al menos 6 de la mañana, y hacemos caminatas de oración y los juntamos por grupos. Hay que buscar al Señor. Ayúdelos a crecer en lo espiritual, en el ministerio, en el llamado que ellos tienen, en los dones espirituales, en el amor incondicional de Dios. Ellos necesitan un liderazgo sólido, que discierne, que es balanceado, que confía en la obra de Dios en ellos. Un liderazgo realmente espiritual, que le dé guianza, que le dé seguridad en su caminar con Dios a un adolescente. Un liderazgo, lo repito, con discernimiento espiritual, que sepan ver qué dones Dios le está dando a sus adolescentes, y que al ver las distintas circunstancias que les rodean, vamos a impulsarles a crecer para que sirvan a Dios, para que ellos puedan escuchar claramente el llamado de Dios para sus vidas. Y por cierto, en este crecer espiritual tenemos que ayudarles a tener Cristo estima, no autoestima. Cristo estima. Es decir, a confiar totalmente en la aceptación de Dios, para que ellos no estén buscando la aceptación ni de nosotros como líderes, ni de la gente. Es la aceptación de Dios. Hemos sido aceptos en el amado. Amén. Nuestro valor viene de la obra de Cristo en la cruz. No se trata ni de condición social, ni de tamaño, ni de color, ni de ropa, ni de marcas, ni de nada. El valor más alto que un ser humano tiene es la sangre de Cristo. Amén. Se lo da la sangre de Cristo. Última área.
lo social, en gracia para con los hombres. Nuevamente hablamos de esta influencia, la gracia, esta influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Tenemos que ayudarles a relacionarse de una manera correcta. Si un adolescente se sabe realmente aceptado por Dios, entiende eso, se va a conducir de una manera sana con sus amistades. Y es ahí donde comienzan cosas graves en la manera de relacionarse entre unos y otros. Es ahí donde los que no deberían de ser novios, pues dicen que se están esperando, pero son súper celosos. Y, hey, ¿tú por qué estás platicando con esta? ¿Y tú por qué platicas con...? Ese tipo de cosas no deben estar entre los adolescentes. Hay que enseñarles. Ellos tienen que aprender a relacionarse con otros. Además, déjeme decirle que yo veo a Jesús de adulto que tenía tiempos de convivencia muy hermosos con sus discípulos, ¿sí o no? Muy íntimos, que les explicaba muchas cosas. Hay que enseñarles a convivir así, a que ellos compartan de lo que Dios les está hablando. Además deben aprender a relacionarse bajo un marco de respeto y de amor a Dios, que su temor de Dios, que esa influencia divina sobre el corazón se vea reflejada en su manera de relacionarse con las personas. En ese respeto hacia los demás, especialmente hablando de hombres hacia las mujeres o mujeres hacia los varones. Deben aprender a relacionarse bajo un marco de respeto, con un amor puro. Deben de ser obedientes a sus padres, a las autoridades. Hay que enseñarles en lo social. Y saben, todo parte de tener una dependencia total de Dios y no de las personas. ¿Sabe dónde muchos adultos siguen atorados? No solo un adolescente, ahí comenzó todo. En que tienen una dependencia emocional de otras personas. Y nuestra dependencia debe ser totalmente de Dios. Estamos completos en Dios. Y porque estamos llenos del amor de Dios, tenemos esa libertad. Es tanto lo que Dios nos da que tenemos que compartirlo con otros porque no nos cabe. Pero es Cristo el centro. Enséñale a los adolescentes que debe ser Cristo el centro de sus amistades. Cristo siempre en el centro, temor de Dios. Que esa influencia divina sobre el corazón se vea reflejada en la manera de relacionarse con otros. En esto también encaja el aprender a aceptar a otros. Como Él se sabe aceptado delante de Dios, Él va a aceptar a otros. No los va a rechazar. No va a competir con otros. Él tiene que aprender, el adolescente, a respetar. Quiere respeto, tiene que aprender a respetar a otros. Trátalo como persona. Háblale así. Saben, a los adolescentes les gusta, porque son personas además, y porque están en ese proceso de madurez. Mírales a los ojos cuando te estén hablando. Papás, por favor, yo sé que a veces no es fácil, pero tienen que aprender a hablar con sus hijos mirándoles a los ojos. Cuando cualquier adolescente quiere hablar conmigo, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y le pongo toda la atención y le miro a los ojos y le escucho con atención, porque son personas que están chiquitos y están en un proceso de madurez, sí, y me dan ternura como no saben. Los veo como venaditos. Y cuando me dicen sus luchas tan fuertes y todo eso, ¿saben? Les escucho con atención porque son personas. Ellos tendrán esa confianza de hablar con ustedes como padres si tú les das esa importancia. Respétalo. Que ellos aprendan a respetar para recibir ese respeto. Que aprendan a escuchar y a comunicarse. Y comunicarse no es a gritos ni enojados. Hay que aprender a dominar las emociones y a decir con respeto lo que tenemos que decir. Le voy a decir algo, pero la mayoría de los problemas matrimoniales es porque no se saben comunicar. ¿Sí o no? ¿Desde dónde viene eso? Un adolescente que nunca maduró en eso, que sigue siendo egoísta, que no puede dominar sus emociones, ¿verdad?, para escuchar y luego contestar correctamente, no agredir. Tantas cosas que podríamos hablar. Pero aquí quiero concluir. Son estas 4 áreas en las que, al menos a mí, el Señor me ha hablado, que es el fundamento de cómo trabajar aquí en Casa de Oración Guadalajara con los adolescentes. Y siempre me centro en eso y siempre cuido con mucho celo de Dios que lo que hagamos sea bíblico y cristocéntrico.
Muchas gracias doy a Dios por esta oportunidad de poder compartir un poquito de lo que Él ha depositado en mi corazón. Que Dios les bendiga.